apareció Schillaci, que en Italia dicen que fue una estrella fugaz. No Sí. estaba antes del Mundial, apareció en el Mundial, hizo una cosa súper brillante y después del Mundial su estrella decayó, terminó jugando en el fútbol japonés. Bueno, sin lucirse nunca demasiado a nivel club. Me parece que, nada, tuvo su Mundial, un toque de gloria difícil de comparar. Nacho hacía una buena comparación con el jugador turco. Después es muy difícil encontrar algún jugador para comparar el rendimiento de Schillaci en un campeonato. Estar de gracia en un campeonato del mundo, entrando desde el banco al principio, ganarse el puesto en el Mundial, una cosa de esas que uno no puede creer, sobre todo por el después. Porque muchos Claro. jugadores, a ver, por ahí aparecen en el Mundial que uno no los tiene tanto, pero después la carrera los termina respaldando. Dicen, bueno, sí, Sí, apareció. hay cientos de esos jugadores Claro, que aparecen en mundiales. Me acuerdo del senegalés Cissé, que después jugó en Liverpool una cantidad de años terrible. claro, Larsson en Suecia en el 94, que también era un pibito, terminó siendo un exacto. carrerón terrible. Pero Schillaci, recordemos que un Bueno, año antes del mundial estaba jugando en Serie B. Eh, claro. lo compra la Juventus. Tiene un año bueno, hace 15 goles, y eso le permite llegar a la selección. Y después, en los 4 años siguientes, o sea, entre el 90 y el 94, que fue el siguiente mundial, hizo 22 goles. Una media de 5 o 6 por año. Es muy poco para alguien que fue goleador de un mundial. Sí, Eh, Oleg Salenko, otro que fue una estrella medio fugaz en el Mundial del 94, que hizo 6 goles, 5 en el mismo partido. Después jugó en España, le fue bien, hizo su carrera en el Celta. Dentro de todo, se mantuvo presente en los partidos. Esquilachi llegó a la cima ahí y cayó, y le duró un año, digamos, creo que fue 89-90. Y el Mundial después, la carrera de él fue muy, muy mediocre. Yo digo mediocre, nunca jugué en primera, pero digo, mediocre para una persona que fue figura mundial. sí, tal cual. Se entiende lo que hablábamos otra vez. En el contexto en el que estamos hablando, bueno, se puede utilizar esa palabra. Justamente hablamos de Esquilachi, hablamos de lo que tuvo que ver con su aparición en Copa del Mundo. ¿Te parece, Nacho? Repasamos el primer partido. Sí, Italia jugaba con Austria y empezaba de esta manera el Mundial. sí, ya empezaba. Bueno, cabeceando al gol, poquito después de haber ingresado, como lo decía Nacho, faltando nada, 15 minutos para terminar el partido, menos 12 minutos. Sí, eh, Italia lograba ganar el primer partido del Campeonato del Mundo en condición de local en un estadio olímpico de Roma repleto. Scalacci con 26 años, que parecía mucho más, ¿no? Con esas sí, sí. entradas en su cabello, parecía un tipo de, bueno, 30 y pico años, no era tan grande, pero no tuvo una gran carrera después de esta Copa del Mundo como lo marcaba Nachito eh, en, en la previa de pasar este video. Primera Bueno, victoria ahí, ahí de Italia, vemos, sí, perdón que te interrumpa, pero ahí vimos justo el pase de Varesi para Tsenga, y Tsenga sí, que la agarra con la mano como la mayor normalidad. tal cual. Eh, Argentina empezó a explotar eso porque dijo, bueno, ellos creen que la voy a agarrar con la mano, no, que vengan. Eso de esperar a que el delantero tenga que buscar para agarrarla, eso realmente es un invento de Bilardo. Antes se la pasaban al arquero y se entendía que la arquero iba a agarrar con la mano para revolearla o para volver a jugar, no era una estrategia de hacer tiempo, era una parte más del juego, por eso tuvieron que cambiar la regla, porque alguien lo usó para empezar a hacer tiempo, que no era la idea original del juego. Pero bueno, perdón por interrumpirte, pero como decías, un triunfo No, 1-0 no, que deja, por favor. que deja un triunfo, 3 puntos. Y dijimos, Austria no pateó al arco, que tuvo apenas una llegada que no está en el compacto, pero yo la recuerdo de chico, de Tony Polster, que no llegan a pegar al arco, ¿no? Lo traban entre 3 italianos, en cuanto creo que recibe la pelota y se le tiran 3 tipos encima, no pueden ni llegar a patear, pero bueno, entraron al área, digamos. Pero en Italia cumplía en el debut, ganaba, hacía lo que tenía que hacer, Sí. y ya sumaba 2 puntos importantes. Recordemos, todavía la victoria daba 2, sumaba 2 puntos importantes para ya pensar mucho más tranquilo en el choque contra un Estados Unidos que venía a adquirir un poquito de experiencia para lo que iba a ser en 4 años ellos organizando un mundial. Sí, tal cual. Pensaba en esto. Hablamos del complicado debut, ¿no? Habiendo ganado 1-0 con Austria de local. Hay iba a decir un podcast, pero era mucho antes de ser un podcast, era un programa de la televisión italiana antes del Mundial 2006, creo que fue, que se emitió, que se llamaba La Gran Historia de la Nacional, y repasaba, bueno, todas las participaciones de Italia en la Copa del Mundo a partir de 1966 o 70, ya con algunos protagonistas, con testimonios de algunos protagonistas. Bueno, y en un momento de este programa hablaba sobre el karma que tenía Italia con los partidos debuts, ¿no? Que era una complicación eterna. Bueno, y uno fácilmente recuerda el empate con Chile 2002 en el 98,
la derrota con Irlanda en el 94, haber ganado 1-0 en este partido, bueno, era haberse sacado un montón de esas presiones que tenés como local, que decís, el primer partido para el local, siempre te ponen supuestamente un partido que es accesible o que es Sí. para que arranques ganando. Bueno, van pasando los minutos y te empezás a complicar solo, ¿sí? Decís, hermano, ¿esto cómo se destraba? Bueno, se terminó destrabando con de borde y un centro para cabecear entre dos moles de 2 metros. Bueno, de la forma que menos podía creer que se iba a destrabar, se termina destrabando. Pero, decía Nacho, son los primeros 2 puntos, porque en aquel momento todavía eran 2 por victoria. Primeros 2 puntos para Italia. Le toca enfrentar a Estados Unidos, que venía de la peor manera. Estados Unidos venía de comerse una goleada terrible contra Checoslovaquia. Un Estados Unidos que todavía no tenía liga. Nacho nos ha contado varias veces esto. Algo que empezó después de su primer mundial en condición de local. Y que era un equipo semiprofesional, podemos decir. Sí, 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 o sea, si buscan en Wikipedia los nombres, la mayoría no tienen página de Wikipedia ni siquiera, son jugadores realmente que eran un rejunte, algunos muy pocos nacidos fuera del país de Estados Unidos que jugaban al fútbol y que tenían algún familiar. El arquero Tony Meola, todos lo conoceremos por el Mundial 94, la figurita, todo, pero después no había mucho más que buscar, era una Estados Unidos que tampoco tiene una liga local para nutrirse de jugadores. Tuvo que inventar la liga local, la MLS se inventa un tiempo después, porque era una condición para ser anfitrión del Mundial. O sea, a Claro. Estados Unidos le dieron el anfitrión del Mundial 94 cuando todavía no tenía liga, con la condición de que para cuando empiece el Mundial tenían que tener una liga. Sí. Bueno, ahí ellos también inventaron el shootout en vez de los penales, que me parece la única buena idea que sacaron de todo lo que Sí. inventaron, me parece la única buena idea. También en ese momento, el fútbol en Estados Unidos, un par de años después, cuando inventan la MLS, el reloj iba para atrás. O sea, nosotros estamos Claro. acostumbrados de 0 a 90 y cuando llega a 90, bueno, se jugaban en esa época 1 o 2 minutos más y terminaba el partido. No existía más de 3 minutos de adición, salvo que haya habido 3 cadáveres en el campo de juego. Digamos, Estados Unidos corrió el reloj para atrás, o sea, arrancaba en 90, el primer tiempo cuando llegaba a 45 terminaba después el partido terminaba cuando llegaba a 0. Y no se agregaba nada, va así. Bueno, fue un poco raro para uno que está acostumbrado, Tal cual. pero que eran los primeros, era lo que ellos también tenían como deporte, ¿no? Sí. Así son sus deportes también, que Buscaban uno reglas cuando para pasa eso termina. americanizarlo. Claro, reglas para que la gente lo vaya a ver. Porque si yo Claro. te digo, no, mira, son 90 minutos, pero puede ser que se jueguen 10 más, ¿cómo es este deporte? No entiendo. Claro. Sí, Eh, sí. Bueno, entonces, y además accede al Mundial de Italia 90 con el famoso problema de los cachirules mexicanos, ¿no? Cuando claro, México queda sancionado por poner jugadores que excedían la edad del límite en un Mundial juvenil. Bueno, FIFA lo sanciona en todas las competencias FIFA. No puede jugar la eliminatoria del Mundial de Italia 90. Dicen, bueno, las teorías conspirativas que fue para que Estados Unidos volviera a la Copa del Mundo, aprovechara esa plaza que México dejaba vacante y volviera a la Copa del Mundo. Era muy difícil pensar en Estados Unidos jugando este mundial si México obtenía la plaza que, bueno, sin lugar a dudas iba claro. a tener. México en aquel Sí, sí, momento sí. era la potencia de aquel lugar. Bueno, entraron Estados Unidos y Costa Rica, la Costa Rica de Bora Milutinovic, Estados Unidos haciendo su experiencia. Y también se habla de un partido con un gol de Caligiuri en las eliminatorias, con un arbitraje medio dudoso. Es para repasar en algún momento también. Pero bueno, Habría que verlo. Estados Unidos llega a la Copa del Mundo, pierde muy mal en el debut, juega contra Italia el segundo partido y vamos a repasar algunas imágenes de aquel encuentro entre el local Italia y Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el de amarillo es Tony Ahora Meola, después vemos a Tony Meola. vamos a ver algo de Tony Meola después. Bueno, un tiro libre, tiro al arco, cuenta como tiro al arco. Cuenta como El, tiro largo. el 7 es Paolo Maldini, el que tira el centro, y este es Donadoni, con mucho pelo en aquel momento. Otra aproximación de Estados Unidos. Te digo que ese es Nicola Berti por cómo camina. Penal a Nicola Berti y Gianluca Vialli al palo. Al palo. Bueno, no había forma de un gol para Vialli. Esta sí fue clara, ¿eh? Doble Sí. tapada de vuelta al Senga. Bueno, quien cobró Bueno, el este penal había sido el gol. fue nuestro amigo Codesal. Este fue el gol, que fue al comienzo del partido, por más que en el compacto está al final. Gol de Giannini, de Giuseppe Giannini,
que, bueno, jugaba de local en aquel estadio, era la figura de la Roma, el ídolo de Francesco Totti, Giuseppe Giannini, el 10 de la Loba del equipo capitalino, que, a ver, otro de los jugadores que estaba llamado a llegar a ser figura de la nacional italiana. Piensen esto y a veces cuesta ponerlo en real dimensión. Por ejemplo, Giannini era una figura del fútbol italiano que en Italia se la consideraba una estrella. Lo mismo pasaba con Nicola Berti. Nicola Berti era mirado como, en el 90, era mirado como un jugador a tocar techo, pero muy arriba. Hablamos de un jugador de primera categoría mundial, de una ficha carísima en aquel momento. No terminó nunca llegar a ser o llegar a explotar lo que creían los críticos que podían ser. Por supuesto, con una vida también muy desprolija, con algún amorío con Uma Thurman. Bueno, cosas que se fueron sabiendo después. Pero hablamos del fútbol italiano de aquel momento donde todos eran, en los grandes equipos eran estrellas, y este equipo de Italia tenía muchas de esas estrellas. Como lo decía Nacho, Viali era estrella, Baggio ya era una estrella en Fiorentina, bueno, Giannini lo dijimos en la Roma, muchos de los compañeros de Diego, como Carnevale, como Nando de Napoli, bueno, Donadoni en aquel equipo tan ganador del Milan. Y Bueno, la defensa. muchísimas figuras. Bueno, la defensa ni la nombremos La porque eran defensa todas figuras. era, la defensa Todas eran, figuras. o sea, los 4 defensores que tenía Italia, 3 de ellos eran los 3 mejores del mundo. Sí, Entonces, sí, estamos hablando de Bergomi, de Maldini y de Baresi. sí, tal cual. Esos 3 ya eran los tres mejores defensores del mundo. Y lo complementaba Ferri, que obviamente estaba a la altura de la circunstancia, estaba al lado de esos 3 monstruos. Tal cual. eh, y también se criticó mucho en este mundial que no haya jugado Piero Bierkowood, que era compañero de Ciro Ferrara en la Juventus. Digamos, tenían 5 o 6 defensores de primer nivel mundial que hubiesen sido titulares en cualquier selección del mundo. Y Sí, ellos lo tenían a los 6. O sí, sea, se daban el lujo de tener 2 afuera. De decir, sí, bueno, no, Bierkowood no lo sí. necesitamos. Bierkowood va para afuera. No me lo traigan a este pibe que no me sirve. La verdad, una cosa para tirar al techo. Ciro Bueno, Ferrara jugó un solo partido en el mundial. Ciro sí. Ferrara era una, Sí, una institución en Italia y jugó un solo partido. te iba a decir, Nacho, cuando Bierkowood jugó muchísimos años, se retiró a los 40 y pico de años del fútbol profesional. En aquel momento, en finales de los 80, principios de los 90, cada vez que enfrentaba a Maradona, era el duelo Bierkowood-Maradona porque le hacía Claro, personal. claro. O sea, vos imagínate, hablamos de los diarios vendían Bierkowood-Maradona, un defensor contra Sí, el mejor jugador del mundo. Una sí, cosa sí. increíble de cómo se veía en Italia el fútbol también, ¿no? De que está bien, no hay talento, o no hay tanto talento del medio para adelante, no importa. Con defensores y arqueros nos alcanza y nos sobra. Sí. Y esto que marcaba Nacho, sacando a Baresi, del que ni siquiera vamos a hablar nada porque no hace falta, cuando vemos en los laterales, de un lado a Maldini y del otro a Giuseppe, a Zio Bergomi, hasta que llegó Zanetti, hablamos de que uno es el mejor lateral izquierdo de la historia del Milan y el otro es el mejor lateral derecho de la historia del Inter. O sea, una cosa maravillosa. Después el Los dos Pupi, bueno, juntos, en la misma lo termina generación, en el pasando. mismo equipo. Sí, sí, sí. Lo que hablabas de Bierkowood, bueno, Bierkowood, años después del Mundial 90, ya retirado obviamente, dijo que el gran error de Vicini fue no ponerlo a él los últimos minutos contra Argentina para marcar a Maradona. Claro. Porque Bierkowood juega 3 partidos en ese Mundial, no, creo que titular juega uno solo, si no me equivoco. Pero lo que él dice es que el gran error no fue ponerlo con piernas frescas a marcar a Maradona, además de lesionado, porque jugó el Mundial lesionado, además de cansado ya siendo la manija de un equipo para decirle, bueno, le hago marca personal a Maradona los últimos 15, 30 minutos, lo anulamos y pasamos de ronda. Y que lo que dijo es que Vicini privilegió un juego más ofensivo para liquidar a Argentina y que terminen las dudas, y que ese fue su error, que si lo ponían a la marcar a Maradona, el partido se terminaba 1-0. Contrafáctico, como siempre en el fútbol, cuando hablamos de algo que no sucedió, eh, Tiene pero, lógica. dijo, pero como dijiste Tiene vos, Dani, lógica. era, era, Sí, era el duelo de la Serie A. tiene Entonces, lógica. ¿por qué no poner a un tipo que lo conocía de memoria y que lo había marcado personalmente para cerrar un partido más en la condición física, insisto, en la que estaba Maradona, que estaba muy disminuido físicamente? Tal cual, tal cual. Vamos a ver un video de color. Lo veíamos a Tony Meola, de, bueno, claramente orígenes italianos, de padres italianos, que hacía su debut en Copa del Mundo con el arco de los Estados Unidos. Hay un video cortito donde él cuenta alguna anécdota sobre este partido y vamos a escuchar lo que creo que vale la pena.
I grew up speaking Italian when I was a kid. I didn't speak English until I was 5 or 6 years old. And here I am in Rome playing Italy. And I'm like, holy shit, like, how does this? And we still don't know who my father was rooting for. He hasn't ever really said. My grandmother was in the stadium before she passed away, and she was almost blind. And I have this picture that was a picture that was taken by the World Cup committee, not a picture that my family took. And my grandmother she had her hands up. So I was asking my dad, I said, what was Nona doing? And my mom's like, she was trying to feel you in the game because she couldn't see. She was losing her. So here's this picture that I'm flipping through a FIFA book, and I'm like, oh, that's my family, you know? And then my grandmother's like on the side, and she's like doing this. Wow. That experience, like, that wasn't planned. That just kind of happened, you know? Bueno, y acá se ve la imagen del padre, ¿no? Que tiene la camiseta azzurra y la bandera de Estados Unidos, como para estar bien con todos, como para poder volver, aunque probablemente hinchada por Italia. Bueno, increíble la historia de esas tantas que hay en Copa del Mundo con historias de familias cruzadas, con banderas cruzadas, con jugadores de primera generación, como era el caso de Tony Meola, jugando para un país diferente que el de sus padres. Bueno, debe haber muchísimas y seguro que también pasa también con los hinchas. Bueno, hay muchas historias de el Mundial de Argentina con familias divididas y separadas en duelos de Italia con Argentina y cosas así. Pareció interesante o divertido como nota color escuchar a Tony Meola contar algo que, bueno, es completamente desconocido y se lo ve grande a Tony. Vamos a decir que dejar el fútbol lo envejeció bastante. Bueno, se jugó en el 90, 94, ya pasaron 30 años de eso. Todos crecemos, así que me alegra no ser el único. Pero bueno, después nos vamos al tercer partido de Italia, que es con Checoslovaquia, ya una Italia clasificada con 2 victorias, ya asegurado su puesto en la siguiente fase del Mundial, que enfrentaba a Checoslovaquia, que también había ganado los 2 partidos, con lo cual se iba a disputar la punta del grupo acá, que no era menor, no era un dato para dejar de lado, porque obviamente siempre conviene clasificar primero. En este caso, Italia sabía que si ganaba, muy probablemente enfrente a Uruguay, y si perdía le tocaba a Costa Rica, pero uno puede decir, ¿para qué ganaron? ¿No? Porque ¿quién no querría enfrentar a Costa Rica en vez de Uruguay? Bueno, el tema es que de ese lado venían Alemania, Inglaterra, Holanda, rivales que Italia tampoco quería enfrentar, imagino. Así que Italia hizo lo que había que hacer, ganar, salir primero y construirte a base de triunfos, ¿no? Un 2-0 con Checoslovaquia, bueno, creo que tenemos las imágenes, pero Sí. un 2-0 que sí creo que este es el mejor partido de la fase de grupos, justo cuando más lo necesitaba, porque era para definir el grupo contra un rival que había ganado los 2 partidos, tal vez el rival más difícil hasta este momento. Yo creo que de ahora en más sí la participación de Italia es de menor a mayor, ¿no? Va, en cada fase va jugando con un rival más difícil. Sí. Le toca a Checoslovaquia y acá a ver, creo que el mejor gol del campeonato, que es el de Robbie Baccio a Checoslovaquia. Pensaba esto, Nacho, antes de ver las imágenes, que es una rareza en el fútbol italiano en particular, pero, perdón, en general, pero en particular en este equipo no se daba, y es, bueno, que intentaba a Silvio Vicini como una rareza, lo decíamos, juntar buenos pies. Nicola Berti, Giannini, Donadoni, Baggio. Sí. Es como mucho para del medio para adelante en Italia a nivel histórico. Normalmente uno piensa en, bueno, Pirlo como una rareza más un creativo y después ya un delantero más céntrico, más goleador. No se ve tanto eso de juntar jugadores creativos. Bueno, en este caso Vicini lo intentaba. Es la delantera, esta es la de Baggio y Esquilachi, que, bueno, creo que a fuerza de rendimientos se tendría que haber impuesto del todo de acá hasta el final de la Copa del Mundo. Veremos que en algún momento eso Vicini no lo hizo y me parece que Italia lo paga caro, pero acá se va a ver un buen rendimiento. Vemos las imágenes de lo que fue esta victoria ante Checoslovaquia. Franja izquierda, centro de Paolo Maldini. Esquilachi rechaza al defensor checo. Tiro de esquina para Italia. Esto, como decías vos, el primer partido que juegan Baggio y Esquilachi juntos de arranque. Claro. Antes venían jugando Bali y Carnevale. Y bueno, acá, bueno, justamente con un gol de cada uno, ¿no? Dándole la derecha a lo que había hecho. Una Italia que en este mundial lo intentaba hacer y en este partido se vio claramente. Jugaba decididamente al ataque este equipo. Sí, quería liquidar el partido, liquidar los partidos, no se conformaba con 1-0.
Acá vemos, bueno, otro casi gol. Bueno, Schillaci me Nicola fijé recién, Berti. 1,73. Así que sí, para Ahí delantero, está. entre Mirá. entre esos monstruos, petizo. Pero sí, una Italia que Nico Manero Dino, Enrique en el 86. claro, es como es del Nico Dino que todavía no era Codino en esa época porque tenía los rulos. Robbie Ha hecho una carrera no solo mejor, sino más larga todavía, ¿no? Tipo que si vemos su historial, no ganó tantos títulos, ¿no? Una lástima también. no. Eh, creo que en su carrera ganó 4 títulos nada más. Digo nada más porque, obviamente, yo con uno en mi carrera me he sido contento, ¿no? Con debutar y ser campeón. Pero digo, un tipo de la categoría de Roberto Baggio, que fue Balón de Oro, que jugó 3 mundiales, que es el único italiano en hacer goles en 3 mundiales consecutivos. La verdad que es una rareza que jugó en la Juventus, en el Inter, en el Milan, que jugó en los clubes más grandes de Italia. En los tres Eh, más grandes. en los 3 más grandes de Italia, que no haya podido ganar más de 4 títulos en su carrera. Creo que Scudettos ganó 2, si no me equivoco, después ganó una Copa Italia y Sí, una Copa de la UEFA. Ni sí, siquiera sí. no ganó Champions, no ganó Mundial. eh, una rareza para un tipo de tremenda calidad y que era que iba a ser Balón de Oro reinante el próximo Mundial. O sea, el Mundial 94 lo juega como el actual Balón de Oro del Mundial, trofeo que le termina robando, si no me equivoco, Romario ese fin de año. Sí, sí, exactamente. Mira, cuando uno habla con alguna generación más joven y lo quiere poner en contexto, yo siempre digo esto. Piensen que en Italia tuvieron que hacerle partido de homenaje oficial en la selección. Sí, Baggio no jugaba en la selección hacía años y lo convocan para un partido específico porque terminaba su carrera. Eso es para que se entienda el nivel. Era, bueno, era unánime el cariño por Baggio, algo que había logrado que, bueno, es muy difícil en un país como Italia, habiendo jugado en los tres equipos más grandes, habiendo estado en las tres camisetas, sin embargo, era un tipo querido, trascendía todo, su amor por la selección nacional y, fundamentalmente, en una época de tres grandes números 10 porque llegaron a convivir, y hablo de Baggio, Del Piero y Francesco Totti, que a nivel clubes, Totti y Del Piero probablemente estén un poquito por arriba de Baggio. sí. Baggio los pasa por encima por su nivel en la selección nacional. Baggio jugaba por encima cuando se ponía en la camiseta azul que Del Piero y Totti, que nunca pudieron jugar al mismo nivel que jugaban en sus clubes. Y Sin eso me duda. parece que es lo que termina potenciando a los jugadores que quedan en la memoria colectiva. A ver, lo hemos dicho un millón de veces. Cuando hablamos de un Batistuta o de un Canilla, si son lo que son en la memoria popular, bueno, ni hablo de Maradona, ¿no? Es porque cuando se pusieron en la camiseta de la selección, que es en el fútbol internacional, y sobre todo en este tipo de competiciones, cuando es el nivel más elevado del contrario que vas a tener, el tipo que se destaca ahí, el que juega ahí, juega en todos lados. Bueno, Sí. me parece que Baggio le daba con creces para estar en ese lugar. Vicini lo empezaba a aprovechar, lo terminaba, entre comillas, descubriendo dentro de esta Copa del Mundo y bueno, ya formaba parte de la delantera en esta última fecha de la primera ronda de Italia 90. Bien. Y así nos vamos a los a los octavos de final, perdón, con Uruguay, eh, donde otra vez Italia iba a ganar cómodamente. Cómodamente digo desde el resultado, no tanto desde el juego, porque se termina definiendo en el minuto 83 el segundo gol de Italia, pero donde eh, Italia otra vez da una muestra de carácter y se mete en cuarto de final con 6 goles a favor, 0 en contra, 1,5 goles por partido, justo el promedio que se necesitaba Italia para levantar la copa, y sabiendo que enfrente sería venir Irlanda, que no era un cuco. No se le venía encima a Alemania, no se le venía enfrente a Holanda, España, no tenía enfrente a Inglaterra, todavía no tenía enfrente a Argentina, era casi un camino de gracia hasta semifinal. Era como llegar a semifinal sin transpirar. Eh, Sí, pero bueno, creo que tenemos imagen del partido con Uruguay, si no me equivoco. sí, sí, sí. Sí, pensaba que este es el primer partido donde se empieza a ver el cambio de esquema, donde Italia empieza a jugar diferente, empieza a jugar con una línea de tres, con libero y stopper, con los dos laterales volantes, algo que, a ver, por lo menos para mi gusto, ¿no? Y me estoy poniendo, que se entienda lo que voy a decir. Estoy discutiendo la decisión táctica de hace 35 años. eh, Probablemente no sea el esquema que más lo favorecía a este equipo, que venía de una primera ronda donde no tenía mucho para cambiar, no tenías por qué cambiar tanto. Bueno, claramente Vicini no estaba conforme con la conformación de los mediocampistas, del medio, de cómo se movían. Bueno, buscando esa variante, empieza a imitar un poco tácticamente cómo se paraba Argentina y cómo se paraba Alemania también, que era con este sistema de libero y stopper y los dos laterales volantes al costado. Vamos a las imágenes del partido entre Italia y Uruguay.